Las palabras que voy a exponer tratan de ser un resumen del contenido del trabajo como académico correspondiente que será desarrollado en su día y que se ocupa de las relaciones entre el derecho y la literatura, haciendo una especial mención a la aproximación jurídica al teatro de Lope de Vega. Desde el origen de los tiempos, dice Corominas Mantas, la poesía presta su forma, su lenguaje e inspiración a los legisladores, que cantan en verdaderos poemas las leyes y costumbres jurídicas de su gente. De este modo, la poesía se hace visible en el derecho. Los fallos judiciales, la formalidad de los juramentos, la exposición de los motivos de las leyes, la severidad de la toga, en fin, tienen un cierto germen poético, como afirma Giambattista Vico. Como sabemos, el derecho es vida, y la relación entre esta y la literatura es un tema tan antiguo como sugestivo, que no ha pasado desapercibido a los historiadores de ambas materias. Entre ambas, literatura y derecho, existe una simbiosis total, un maridaje perfecto del que han nacido la numerosa prole de obras literarias, especialmente teatrales, que reflejan el derecho de cada época. Una mirada a la antigüedad grecolatina, ese foco cultural que nos ha iluminado a Occidente y con él a España, nos ofrece innumerables ejemplos y doctrinas para la historia jurídica. En España, el Cantar de Miocid, los Cantares de Gesta, el Cancionero y Romancero, la Celestina, la novela picaresca son fuente inagotable para el estudio antropológico, sociológico y jurídico del delincuente español, y el ideal y sentido de la justicia lo vamos a encontrar en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y en su fiel escudero. El teatro tiene una gran importancia desde el punto de vista informativo y normativo, de modo que el genio de un pueblo se pinta en sus obras dramáticas que lo convierten en tribuna pública. El artista teatral, en nuestro caso Lope, cuando crea una obra la somete a la moralidad y a la legalidad reinante. Veamos el derecho en el teatro del siglo de oro. Durante los siglos XVI y XVII, el teatro español va a conservar los valores tradicionales de la Edad Media, va unido a la idea de justicia, esencia esta de la ley, planteando problemas procesales como ir a las dos partes, que haya más de una instancia, el derecho a la defensa, como vemos en muchas obras de Lope y de Cervantes. Veamos pues algunas características de este teatro de la época. La primera que debemos resaltar es el rey justiciero. Desde la legislación visigoda y desde las partidas aparece la idea del rey y la monarquía como instituciones en beneficio del pueblo. El rey cuenta con el respeto y la lealtad de sus súbditos como primer magistrado mientras hiciera derecho, pero si el rey manda cosas que son contra ley, deja entonces de ser rey y en vez de mandar, demanda. Conforme se expresa en la partida segunda, el principal oficio del rey era tutelar la justicia, y esto lo vamos a encontrar frecuentemente en el teatro de Lope. Haciendo justicia pasa un rey de mortal a eterno. Una segunda característica que vamos a destacar es el poder, tema recurrente, más aún el abuso de poder, como vemos en obras que analizaremos. Generalmente un noble o personaje altanero quiere hacer triunfar la ley del más fuerte frente al código del honor, apoyándose en su prevalencia o rango social, excediéndose en sus derechos y privilegios. Y en tercera característica, el honor y la honra, dos virtudes que constituían el código del honor. La vulneración más frecuente del código del honor era el adulterio o peor aún, el ultraje o violación de la dama o joven. El honor y la honra en el teatro de la época era un derecho fundamental, y así Lope en su Arte Nuevo de hacer comedias dice: los casos de la honra son mejores porque mueven con fuerza a toda gente. Una aproximación jurídica a la dramaturgia del teatro del padre del mismo, Lope, nos lleva a un acercamiento a las tres obras más relevantes, entre las más de 1000 que escribió, entre las más de 300 que se conserva y más de 100 en horas 24 que pasaron de las musas al teatro. Sus obras pueden ser consideradas como un compendio de ciencia política, derecho penal, sociología e historia. Como adelantado a su época, el quebrantamiento de la ley deja ya de ser pecado, como lo era en la Edad Media, para ser un atentado a la justicia que emana del pueblo y que el rey, el mejor juez, administra.
Veamos tres obras entre las muchas de Lope de Vega desde este punto de vista de una aproximación al derecho. La primera, El mejor alcalde, El Rey. El amor de Sancho y Elvira, dos jóvenes aldeados honrados, se ve truncado porque Don Tello, poderoso infanzón, rapta a la joven y la viola. El esposo y el padre de la chica piden justicia a su señor natural, que monta en cólera, ante lo cual en León piden justicia al rey, que acoge su solicitud y aplica el código del honor. Hay una exaltación de la monarquía y de la autoridad regia. El rey, depositario y juez supremo, repara la injusticia y restablece el equilibrio social y armonía. Se cumple así el postulado de las partidas: eris reg si bene facia, si no, non eris. La segunda obra, Peribáñez o el comendador de Ocaña. En Ocaña, villa toledana, el comendador quiere poseer a toda costa a la bella Casilda, honrada y fiel esposa del labriego Peribáñez, quien mata al comendador por allanamiento de morada con nocturnidad y alevosía y violación. El rey, juez supremo, una vez más, hace justicia al villano, defensor de su dignidad, y le declara inocente, y pronuncia estas palabras: que un labrador tan humilde estime en tanto su fama. Y la tercera de las tres obras a las que nos estamos acercando desde el punto de vista jurídico es la muy conocida por todos nosotros, Fuenteovejuna. En Fuenteovejuna, Fernán Gómez, comendador de la Orden de Calatrava y señor de Fuenteovejuna, además de cometer toda clase de abusos con las jóvenes de la localidad, secuestra y viola a Lucrecia. Y previamente prende a Frondoso, su joven esposo. El pueblo se levanta y dice así: contra el Señor, las armas en las manos. El pueblo, cumplida la venganza, se declara colectivamente culpable del asesinato ante la justicia del rey. En primera instancia, el rey manda a un juez real, quien pregunta: ¿quién mató al comendador? Fuenteovejuna, señor. ¿Y quién es Fuenteovejuna? Todos a una. El abuso de poder, la tiranía del señor y la defensa del honor del pueblo justifican su conducta. Fuenteovejuna se constituye en el drama del heroísmo, la libertad y la justicia. Así pues, queda desde el punto de vista del derecho penal y político como la obra más revolucionaria del teatro universal, que muestra el genio creador de Lope, quien ya en el siglo XVII se adelanta a la más avanzada teoría sobre derecho penal del padre Mariana y de Beccaria. Lope ensalza así siempre la omnipresente figura del monarca absoluto y patrimonial, en detrimento de los nobles y comendadores, y por supuesto en favor de los villanos, de su honor y de su honra, a los que le da sentido de la justicia. El derecho y el poder residen en el pueblo, siendo el rey quien lo ejerce por delegación de éste. En Fuenteovejuna no hay venganza, sencillamente hay justicia. Por esta y por otras muchas obras, el teatro español del siglo de oro vino a ser como el Parlamento de la Nación y la Gaceta de los sucesos contemporáneos, amén de lugar de reunión y espectáculo del pueblo.